Bueno, queridos amigos, esta noche tenemos a un invitado muy especial, Fernando Conde Torrens. Él es un ingeniero, profesor de la Universidad de La Rioja y se ha pasado 24 años investigando textos, viajando a los orígenes del cristianismo, para publicar un libro que hace 3 años está ya editado y publicado y que ha levantado mucha polvareda. Se llama Año 303. Inventaron el cristianismo. Y vamos a tener una extensa charla con él dividida en 2 partes. Yo hice un llamamiento a oyentes y tenemos un par de preguntas de oyentes para él también. Va a ser una entrevista, yo creo que bastante esclarecedora. Así que, queridos amigos, vamos a recibir esta noche aquí en Todo Nos Da Igual a Fernando Conde Torrens. Buenas noches, Carlos. Bueno, a ver, estamos hablando con una persona creyente. Vamos a ver, sí, yo acepto gustosamente la existencia de la divinidad, siempre la he aceptado, pero no me ligo a ella por la fe, es decir, que no soy creyente, soy, vamos a decir un poco, podría decir amigo, pero no creyente. Bueno, vamos a ver, Fernando, bienvenido aquí a Todo Nos Da Igual. Gracias. Vamos a ver, porque esto, lo que vamos a hablar esta noche de tu libro, Año 303, que vamos, lo recomendamos desde aquí. Vamos a colgar el enlace, todo para que los oyentes puedan curiosear y saber, porque estás aquí levantando una teoría, no sé si es una hipótesis, es una tesis. Tesis. Es una tesis, perfecto. Sí. Pero antes de hablar del libro, me gustaría para empezar saber quién es Fernando Conde, porque para mí es más sorprendente, porque tú en el fondo nunca habías hecho nada sobre el cristianismo, ¿no? No, yo, bueno, pues soy perito industrial, ingeniero industrial, doctor ingeniero industrial, profesor de universidad en la Universidad de La Rioja, de temas de mecánica y física, pero a los 40 años, más o menos, pues me interesé por saber un poco mis ideas, de dónde provenían y si eran ciertas o no, porque había cosas que no me encajaban. Y entonces pues me dediqué a estudiar, a analizar mis creencias, las que habían sido mías, las que eran mías en ese momento. Fue un interés personal entonces. Vale, porque supongo que también te habrá influenciado porque tu familia era cristiana también, ¿no? Sí, efectivamente, sí, por supuesto. Mis padres, mis abuelos, todo el entorno eran católicos, para ser más exactos. Vale, entonces tú por naturaleza eras también católico, cristiano, supongo. Sí, efectivamente. Yo iba a misa y todas estas cosas. Perfecto. Entonces, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace clic o no? O crack, ¿no? Sí. En la cabeza de una persona que tiene más o menos las ideas claras y la vida más o menos resuelta, para de repente empezar a investigar e intentar descubrir de dónde sale el cristianismo. Sí. Bueno, pues fue una cosa fortuita. Yo estaba empecé a practicar macrobiótica y un amigo macrobiótico catalán, Jordi, vamos a decir, pues vino a mi casa a enseñarle a su mujer, cómo se hacía la comida macrobiótica. Y mientras las esposas estaban en la cocina preparando el nituqué y estas cosas, pues él y yo estábamos en el salón. Y entonces él me dijo una frase cuando se despidió: tú acabarás creyendo en la reencarnación. Y claro, yo no creía en la reencarnación, y en cambio él sí. De modo que cuando se fueron, pues yo dije, demonios, Jordi cree en la reencarnación, y yo creo que no, que después de la vida, pues o arriba o abajo. Pues uno de los dos está equivocado, o quizás los dos, porque puede ser que sea una tercera cosa que no damos con ella. Bueno, yo en un tema de esta importancia no me conformo con tener el 50% de probabilidades, si es que las tengo, que a lo mejor es un tercio, el 33%. Pues yo tengo que averiguar qué es lo que hay, cómo son las cosas. Bueno, pues así empezó. Y a todo esto, ahora vamos a hacer una especie de fast forward, ¿no? Yo, como vengo del mundo del cine, ¿tú crees en la reencarnación? ¿Ahora? Ahora mismo. Estoy convencido de ella. Tengo muchos indicios razonables.
Bueno, eso daría para otra entrevista, Fernando, con tu permiso. Si quieres, otro día podemos hablar, porque esta noche lo que nos trae es el tema de esta especie de teoría, aventura, ¿no? Esta especie, yo creo que ha sido como, bueno, que te has empezado a buscar las fuentes de principios de los tiempos, prácticamente, ¿no? Para llegar a una conclusión. Aparentemente era una misión imposible, porque yo empecé a mirar y qué creencias había en Europa, en el Imperio Romano, antes del año 0, y pues para documentarme sobre esto, pues me costó mucho, porque no había cosas claras, ¿no? Y entonces yo, en lugar de empezar a investigar sobre el cristianismo, yo dije, bueno, vamos a ver qué es lo que hay, qué es lo que había, todas las creencias del Imperio Romano, ¿no? Y entonces vi que había, pues, unos dioses oficiales en cada país. En Roma era la tríada capitolina, Júpiter, Juno y Minerva. En Grecia era Zeus, era Poseidón. Había también, eso era una forma, una creencia. Otra eran los misterios de Mitra, de Isis, de Eleusis, de Dionisos, que eran pues otra grupo de creyentes distintos que practicaban otras cosas. Luego estaban los dioses regionales. Como Roma había conquistado todos los territorios que estaban a su derecha o a su izquierda, pues habían aceptado los dioses de todos esos territorios. Luego estaba el judaísmo, que era uno de los dioses regionales, ¿no? Y luego estaba la sabiduría o conocimiento de los maestros griegos que se había generado en Grecia. Entonces yo estudié estas diferentes religiones o creencias o doctrinas y pues me decanté por una. Vi que la óptima era la última, el conocimiento de los griegos, y que los romanos eran tolerantes, es decir, dejaban que cada cual pusiera en su corazón al dios que quisiera y venerara en su casa al dios que quisiera, y no le daba mayor importancia. Entonces esa era la situación antes de irrumpir el cristianismo. Los emperadores no se metían con las creencias de sus súbditos, y por el contrario, construían templos a cada dios local. Por ejemplo, Adriano en Atenas construyó un templo enorme a Zeus, lo he visto. Trajano en File, Egipto, construyó un templo a un dios local, este no lo he visto. Y los Ptolomeos en Egipto, que los Ptolomeos eran los generales de Alejandro Magno entre el 300 y el 100, pues también construyeron templos a los dioses de egipcios. Es decir, que el soberano asumía y favorecía los cultos locales en cada sitio. Bueno, pues esta era el primer resultado de lo que yo averigüé. Cómo estaba la situación de las creencias en el año 0 o en el año 100 o en el año menos 100. Y fue un tema interesante que me aportó cosas. Y bueno, vamos a avanzar. Entonces, ¿qué conclusiones has ido sacando a medida que has ido investigando? Sí, bueno, pues que esta situación de tolerancia total es la situación ideal. Es decir, que el Dios, lo que uno crea, pues es una faceta más de la vida, pero que no tiene especial importancia. Es tan importante como, pues por ejemplo, cómo vamos peinados. Si una mujer lleva coletas, moño, melena, cola de caballo, o pelo largo, pelo corto, pues que no tiene importancia. O qué vestido lleva, pues tampoco tiene importancia. Bueno, pues la creencia de cada uno es un tema particular, es un tema personal y no tiene importancia. Esto que era lo que había antes de que el cristianismo irrumpiera, felizmente es lo que vamos poco a poco conquistando en Europa, que no tiene importancia. Y quizás España sea uno de los países más atrasados en llegar a esta situación de tolerancia total. Y entonces, ¿cómo te vas acercando al famoso año 303? Sí, bueno, pues muy buena pregunta. Pues porque yo estudié, aquí no he hecho, el conocimiento o la sabiduría de los griegos me gustara la que más fue porque entré a estudiar los conceptos que se manejaban
y el concepto de la semilla de plenitud divina que todos los humanos tienen, pues fue el concepto clave que para mí suponía este conocimiento de los griegos. Y profundicé en ello y me convenció muchísimo, porque decían verdades como templos. Es decir, preparaban al humano para alcanzar la felicidad, para la muerte, para una serie de reglas para evolucionar y mejorar en la vida. Y yo vi que esto era lo correcto, lo acertado. Y entonces me pregunté, ¿y por qué demonios, si mi religión la ha fundado nada menos que un hijo de Dios, no se le ha ocurrido meter estas cosas en el cristianismo? Y de ahí vino decir, pues voy a ver quiénes han escrito realmente los evangelios y el Nuevo Testamento, que son los que han fundado la religión que profesan mis padres y que yo profesaba hasta ahora. Y bueno, entonces tú empezaste a investigar todo y estos digamos, documentos o información o fuentes que tú has conseguido consultar, ¿están al alcance de todos o hay que bucear mucho? Hay que bucear mucho. Yo me di cuenta de que, por ejemplo, pues yo recordaba latín de mis tiempos jóvenes, cuando estudié a los 13, 14 años. Nunca he estado en un seminario. Yo soy totalmente laico. Pero vi que los textos pues estaban escritos en griego y entonces tuve que aprender griego antiguo para poder leerlos directamente del original. Y entonces aprendí griego koiné, que significa común, para poder traducir yo directamente. También aprendí hebreo antiguo, pero luego no lo he necesitado, o sea, no me ha hecho falta. Pero el griego sí, el griego me ha sido fundamental. Sin saber griego yo no hubiera averiguado todo esto. Y vamos a empezar entonces, porque yo digo que este libro está... por cierto, ¿cuánto tiempo lleva este libro publicado? Pues dentro de 4 meses será 3 años. 3 años. Y supongo que habrás tenido ya más de una reacción de esas un poco fulgurante, ¿no? En un canal, que luego hablaremos de él, tengo alrededor de 30 entrevistas en emisoras, en radios, ¿no? 30. Bueno, pues la que más éxito ha tenido es una entrevista que me hicieron y tiene 300.000 visualizaciones y 3.500 comentarios. Wow. De los 3.500, el 40% son míos, porque yo respondo a todo lo que me pregunta, siempre que no venga en plan faltón y en plan de insultar y en plan de decir barbaridades, ¿no? O sea que sí, claro, me han dicho de todo. En general, digamos que el 60% son positivos, de felicitación y de enhorabuena y de agradecimiento porque les he servido, y el otro 40% pues en general son detractores. Yo les llamo aprendices de detractores porque ninguno se ha leído el libro. Todos critican sin haberse leído el libro. Porque, a ver, Fernando Conde, Torrens, vamos a ver. Tú eres navarro, ¿no? Eres natural de... ¿no? No, realmente soy de Irún, nací en Irún. Vale. Pero he vivido en Pamplona toda la vida, casi. Vale, perfecto. A ver, Fernando, porque tú no tenías ninguna gana de desmontar ninguna religión. Esto ha sido como una especie de llamada interior que ha sido como... que tú has tenido la necesidad de investigar las raíces, ¿no?, del cristianismo. Sí. O sea, yo trabajaba para mí. Es decir, yo tampoco trabajaba para hacer un libro. Yo trabajaba para enterarme yo, para saber yo cómo eran las cosas. O sea, me dije, demonios, en este tema yo no me quiero morir engañado. Y por eso dije, bueno, pues vamos a ver. Por tanto, ahora yo me propuse, bueno, yo aunque tenga sospechas, tengo que trabajar de buena fe. O sea, yo tengo que dar por bueno todo lo que me dicen. Si me dicen que el Apocalipsis es de Juan, pues yo el Apocalipsis es de Juan. Hasta que no encuentre indicios que me hagan sospechar, pero diferenciando siempre, distinguiendo entre indicios y pruebas. Yo hasta que no tenga pruebas no puedo decir ninguna cosa. De forma que lo empecé para mí. Por tanto no podía hacer trampa, porque me engañaría a mí mismo. Vale, a ver, vamos a ver. Entonces, Fernando, año 303. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué? Vamos a ver. Porque claro, la gente de repente no se reúne para inventar una religión. Supongo que habría ahí una especie de poderes que se pusieron de acuerdo
para crear algo grande, ¿no? Supongo, porque para crear algo tan grande que eclipse todo lo que había antes, tienen que ser muy convencidos de lo que van a hacer, ¿no? Sí, vamos a ver, ya que lo has dicho, año 303. Tenemos que meter entonces en la acción a un personaje que es fundamental. Un personaje que en el año 303 tiene algo así como 50 años y que se llama Lactancio. Lactancio es una persona rica, es un terrateniente en el norte de Egipto, es de buena familia, tiene antepasados ilustres, pero él personalmente es una persona, es huraño, es un misógino, es un creído de sí mismo y es un mal bicho. Y durante estos años, como no tiene que trabajar porque todo lo tiene dado, porque es heredero de una fortuna, pues en tierras, pues entonces se ha dedicado a estudiar a ver si Dios es uno o son muchos dioses, porque en Egipto había pues algo así como 50 dioses. Y entonces él ha estado expurgando en libros, en bibliotecas, y ha llegado a la conclusión de que no, de que Dios es uno, de que hay un solo Dios. Y como en general en Roma y en Egipto y en todo el imperio se está adorando a muchos dioses, cada uno en cada región a los dioses propios, pues entonces él llega a la convicción de que el Dios único tiene que estar indignado, indignado porque celoso de que adoren a otros dioses que no sean él. Y entonces llega a la conclusión de que el Dios uno está enfadado. Y entonces piensa, bueno, entonces si yo me he dado cuenta de esto, yo soy el elegido para llevar al Imperio Romano a adorar al Dios único. Y así evitar el fin del mundo. Porque si no, el Dios único seguro que con su poder va a mandar el fin del mundo sobre el Imperio Romano. Entonces yo que me he dado cuenta de esto, pues lo que tengo que hacer es irme a Nicomedia, donde está Diocleciano, el emperador supremo, y hacerle que cambie y que forje una nueva religión, una nueva creencia que salvará al Imperio Romano del fin del mundo. Y como tiene dinero, ni corto ni perezoso, se va a Nicomedia y allá les pone su plan a Diocleciano. Buah. Y todo esto, vamos a ver, es que, porque pero estos personajes que tú me estás hablando, o sea, yo me puedo meter en Google y esto sale. Sí, claro. Todo esto, cualquier persona que nos esté escuchando, sí, lo digo porque, claro, es que a mí personalmente, Fernando, además tú lo verás normal, supongo. Sí. Sé lo que vas a decir. No, yo te estoy escuchando y yo sé que tú te has preparado una documentación maravillosa, que es la que hay en tu libro, fantástica y documentada y bien redactada, pero que esto desde fuera puede parecer, este tío se ha inventado aquí algo para vender libros, y yo por lo que te conozco sé que no es así. Entonces yo es que me gusta, claro, es que una cosa es que yo piense yo y otra cosa es que la audiencia lo reciba. Entonces, a ver, Fernando, tú lo que estás hablando, esto es totalmente comprobable, ¿no? Es historia, claro. Lactancio existió, es más, aparte de que escribió obras, se dejó obras escritas, ¿no? Es que pues lo nombran escritores contemporáneos. Es decir, está aceptado que Lactancio fue llamado por Dios, según dicen los historiadores cristianos, para disimular, porque claro, aquí hay una cosa es la historia real, que yo he descubierto a base de indicios y pruebas, y otra cosa es la historia oficial. Entonces, oficialmente, a Lactancio, que era un perfecto desconocido, lo llamó el emperador principal Diocleciano desde 2000 kilómetros para que diera clases de retórica en Nicomedia. No, esto no es cierto, esto es lo que figura en la historia. Realmente, Lactancio fue a ver a Diocleciano a proponerle, ¿no?, el tema. Diocleciano no le hizo caso. Y, en cambio, en esa entrevista estaba Constantino, que en ese momento estaba como rehén, como invitado, como hijo adoptivo, como se quiera, de Diocleciano. Y a Constantino sí que le convenció la historia de Lactancio. Entonces, incluso le dio pábulo y y trabó relación con él, y iba a su casa y hablaban y planeaban. Este es el planeamiento del cristianismo: Constantino y Lactancio. Pero Diocleciano tenía vigilado a Constantino y se dio cuenta de esta desobediencia, porque claramente Diocleciano le dijo que no a Lactancio y Constantino estaba apoyándole y dándole alas.
Entonces, esta desobediencia, dejarse convencer Constantino de una tontería que llevaba Lactancio en la cabeza, pues le hizo a Diocleciano rechazar a Constantino como futuro heredero y como futuro sucesor de su padre, que era el César de Occidente, de las Galias. Vale. A ver, Fernando, mira, yo soy catalán y tiro para mi tierra, ¿vale? Vale, muy bien. Vamos a ver, te voy a hacer una pregunta muy de alguien que piensa como un catalán, vamos. Y estoy bromeando, pero bueno, es para hacerlo más fácil. Vamos a ver, aquí, por ejemplo, cuando se montó Facebook, el objetivo era crear una red social para que la gente estuviese comunicada, pero en el fondo todos sabemos que era crear un imperio económico. Entonces, ¿qué interés, porque aquí hay un interés, qué interés tiene toda esta gente en crear todo un relato sobre una religión, sobre el cristianismo, inventarse a todos unos personajes para que durante años y miles de años se haga culto a esa religión? ¿Qué interés tienen esas personas? Sí, bueno, muy bien. Lactancio, salvar al Imperio Romano del fin del mundo, que iba a venir en forma de cataclismo, que está relatado bastante bien en el Apocalipsis. Diocleciano no lo creyó. Entonces nada, Diocleciano se apartó del tema, o lo apartó a él, mejor dicho. Por eso luego Lactancio le odió y le puso a caer de un burro en todos sus escritos. Y Constantino se sabía ya que iba a ser, él sabía, era sentir común que iba a ser el sucesor de su padre, pero le convenció. A lo mejor entonces tenía en su cabeza ya que, bueno, que el sucesor de la cuarta parte del imperio a él no le satisfacía, él quería todo el imperio. O sea, era ambicioso, era un joven ambicioso. Tendría unos 25 o 30 años. Y entonces, pues, la idea de Lactancio de hacer una religión para todo el imperio encajó con su ambición de dirigir todo el imperio. Y por eso lo tomó a Lactancio como protegido. Y eso le enajenó la mala voluntad de Diocleciano. Y Diocleciano lo apartó del mando. Pero estos serían los intereses de los dos fundamentales, Constantino y Lactancio. Y no había más. Vale. Lo que pasa es que luego con el tiempo Constantino se hará con todo el imperio y hará lo que quiera en el imperio. Entonces, ellos básicamente de repente juntarán, supongo, a una serie, a ver, lo que serían en su momento, ¿no? Como lo que sea ahora, guionistas, ¿no? O a ver, sería un poco como, en el fondo, como, venga, te voy a encargar que hagas como un Quijote del siglo III. Eso es, sí. Sí. Lo encargan directamente, que creen un relato sobre el cristianismo. Bueno, bien, no. El plan de Lactancio era, pues, lo que tú acabas de decir, crear un equipo y él ser el jefe del equipo. El jefe de guionistas, vamos. Jefe de guionistas, efectivamente. Pero Constantino, en ese momento, en el año 303 o 304, estaba en una condición, en inferioridad de condiciones. El gran jefe, el Diocleciano, había dicho que no, que esa idea no le gustaba, que esa idea quedaba descartada. Y él estaba ya en Nicomedia, pues como rehén o como hijo adoptivo. Entonces, pues lo que se le ocurrió es que él tenía un amigo que era un sabio, un gran maestro, Eusebio de Cesarea, que estaba en Cesarea, no estaba en Nicomedia, distante pues 1000 kilómetros. Y que esa sería la persona indicada, porque Lactancio le dijo que hacía falta un historiador, una persona que fuera historiador en ese equipo. Y entonces Eusebio de Cesarea era historiador y por tanto capaz de crear el relato humano de las vicisitudes del fundador del cristianismo. Y entonces, pues el equipo fue muy escueto. Constantino, cabeza y promotor, y Lactancio como hombre de la idea, que escribiría libros, y Eusebio de Cesarea como historiador, que escribiría libros. Y este fue el equipo relator, Lactancio y Eusebio de Cesarea. Vale, entonces, vamos a ver. Entonces, Jesucristo fue un personaje ficticio, ideado por Lactancio. Y todo lo que rodea a Jesucristo y todo, los apóstoles, todo es una invención. Sí, todo es una invención. Tranquilamente se puede decir, está demostrado ya. Perdona, ya vamos a profundizar en esto, pero una pregunta que se me ocurre, porque claro, yo por ejemplo, si cuando me invento, yo hago un guión, a lo mejor le pongo el nombre
al protagonista el nombre de alguien que yo pues o quiero o odio, ¿no? Entonces, ¿por qué se llamó Jesucristo y no se llamó Julio César, Sí. por ejemplo? Sí. Bueno, pues mira, en Jesucristo iba a ser el Salvador, el Salvador del mundo, porque iba a ser el Salvador. Y entonces, en hebreo, salvar se dice Yasha, Yasha. Y de salva, Yasha, viene el Salvador Jesús. Jesús, que traducido al castellano es Jesús. Y un Salvador en griego tenía que ser, en Israel, en Palestina, un Salvador tenía que ser ungido. Un rey tenía que ser ungido. Y ungido en griego es crisma. La unción es crisma. Y ungido es Christos. Pues entonces, Jesus, Christos. Jesucristo. Jesús, el ungido. Christos es ungido en griego. A Lactancio le gustaba mucho inventarse nombres. Por ejemplo, lo de evangelio es euangelio, el buen enviado, el buen mensaje. Bueno, pues los evangelios, traducido al castellano. Ese es el origen del nombre, inventado por Lactancio. No, me parece fantástico, porque es que para mí es una pregunta que yo creo que son detalles, ¿no? Esos pequeños detalles que hacen que el relato tenga consistencia, ¿no? Claro. Para mí todo tiene su razón de ser. Por supuesto, Fernando. Y entonces, a ver, se juntan el equipo de guionistas, vamos a decirlo. Sí. Bueno, pero se junta mucho más tarde, porque hay que tener en cuenta la geografía. Constantino y Lactancio se conocen en Nicomedia, y Nicomedia es la actual Turquía, prácticamente casi en el Líbano, encima del Líbano. Bueno, no, miento, es al lado del Mar Negro, que me he equivocado, al lado del Mar Negro, arriba de Turquía, ahí se conocen. Y entonces, en el año 303, pasa el 304, Lactancio empieza a escribir cosas, y llega el 305 principios, y tienen que irse a donde está el padre de Constantino, porque este va a ser promovido a Augusto, va a ser ascendido, y va a ser ascendido en las Galias, en el norte del imperio. Y entonces se van el año 305 los dos por separado, pero se van los dos. En Roma, Constancio, padre de Constantino, es proclamado Augusto, y luego suben a Augusta Treverorum, que es la Treveris actual, al norte, en Alemania, al norte de Francia. Y entonces ya a partir de ahí están Constantino y Lactancio en Treveris desde el año 305. A todo esto Eusebio sigue, sin saber nada, sigue en Cesarea. Y cuando al año siguiente muere el padre de Constantino, y Constantino es elevado al poder imperial, a la púrpura, le llama a Eusebio, y Eusebio recorre todo el imperio y se va a Treveris a su vez. Y llega al año 307. Y el año 307 es cuando puede el equipo redactor empezar a redactar los libros fundacionales del cristianismo. O sea que es cierto, pero eso ya es el 307. Y todo, a ver, pero ¿cuánta gente estuvo involucrada en toda, más o menos? Bueno, en un principio, del año 307 hasta el año 317, que muere Lactancio, están Constantino, Eusebio y Lactancio, nadie más. Y luego las copias que tiene que hacer Eusebio para dárselas a los obispos futuros que van a crearse, pues una serie de un grupo de escribas, de copistas, de expertos, veteranos, profesionales, que están copiando como locos todos los libros que se han inventado. Y a ver, y durante todo este tiempo no existe nadie que, por ejemplo, si imagínate, a ver, no te digo ahora con los medios que hay ahora, ¿no? Las tecnologías que hay, pero por ejemplo, si hace 2 siglos alguien se hubiese intentado de inventar una religión, supongo que habría habido una gente que hubiese escrito libros hablando de esto. Pero no hay en la época nadie que haga reflejo de esto. No, porque esto lo mantienen en secreto en Treveris, que está, pues ya fíjate, Treveris es Alemania actualmente, ¿no? O sea, está en el quinto infierno, y lo mantienen en secreto con todo el poder del emperador, que nadie osa desobedecer, ni filtrar, ni hacer nada de nada. Pero has acertado, alguien hará algo en contra. Esto no puede pasar desapercibido. Eso es cierto. Eso es lo que... Eso es cierto.
¿Quién? Eusebio. Eusebio se da cuenta, como Diocleciano, que esto es una barbaridad, que esta religión no dice más que, luego diremos lo que dice, pero en general tonterías, y que esto es muchísimo peor, infinitamente peor, que el conocimiento o sabiduría de los maestros griegos, que era la doctrina que seguían las personas más clarividentes del imperio. Y por tanto él hará lo posible para torpedear y para frustrar ese inmenso engaño. Pues adelante, es que estoy intrigadísimo, Fernando, es que de verdad es una cosa fuertísima lo que estamos hablando esta noche. Sí, lo sé. Muy fuerte, pero a ver, lo estás contando de una forma que, sabes, estoy como si fueses un profesor y yo estoy embobado, ¿no? Escuchándote. Estupendo. Y no sé, vamos a ver, queremos saber cómo lo ejercen esto, o sea, vamos a ver cómo se vertebra toda una religión, los papas, los apóstoles, los santos, los santos... Espera, no corras tanto. Estamos en el 307, ¿eh? Sí. Llega Eusebio y entonces se juntan Eusebio y Lactancio. Y Lactancio, el emperador está fuera, porque él está siempre guerreando con los germanos o con los britanos o con los que sea, está fuera, no está en Treveris, en Augusta Treverorum. Y entonces pues le dicen, pues el emperador Constantino quiere que hagamos esto. Y entonces pues tenemos que escribir la vida del Hijo del Hombre, porque él no era capaz, él solo era capaz de hacer... quiero decir que hasta entonces Lactancio ha escrito algunos libros falsos, primitivos cristianos, y las epístolas de Pablo. Las epístolas de Pablo las ha escrito, a eso se ha atrevido. Pero en las epístolas de Pablo, pues Jesucristo es un ser evanescente, medio mítico, muy nebuloso. Y entonces Eusebio, que es historiador, dice, bueno, pues tenemos que hacer una historia y que la cuenten varios. Por ejemplo, pues no sé, 4, ya que somos 2, pues a mitades, 2 cada uno. Y entonces la canción le dice que perfecto. Él ha traído de Egipto mucho material con ideas, máximas, moralejas, milagros, relatos, un montón de material, ¿no? Para darle forma a la religión, cogiendo según él lo mejor de los egipcios. Y también sé muy bien mucho de la Septuaginta, de la Biblia hebrea traducida al griego. Y entonces Eusebio le dice, bueno, pues yo escribiré el Evangelio de Marcos, y tú, imitando Marcos, escribe, por ejemplo, los 2 tuyos, que se llamen Mateo y Lucas. Y luego yo escribiré, a la vista de lo que tú escribas, yo escribiré el 4º Evangelio. Y entonces, pues, y tenemos que pensar en la mentalidad. Marcos va a ser una persona de poca cultura, que va a escribir, pues, muy burdamente. En cambio, Lucas va a ser un helenista refinado, una persona con cultura, que va a escribir, pues, muy bien, como usted, Lactancio, sabe escribir. Y Mateo va a ser, pues, un filojudío, una persona que va a meter todo lo que pueda de los judíos, de la Septuaginta, de la Torá, etcétera. Y luego ya veremos el cuarto quién es. Y entonces Eusebio se pone al trabajo y en unos meses, 8 meses, 6, 4, los que sean, pues escribe Marcos. Pero lo escribe ya con trampa. Es decir, él está en contra del plan, pero no puede decirlo porque se juega la cabeza. Entonces, pues lo escribe con trampa y pone trampas. Pone cargas de profundidad, minas escondidas en el texto. Luego hablaremos de ellas. Y le da el texto, minas que no se ven, y le da el texto luego a Lactancio. Y Lactancio escribe Mateo, imitando Marcos y metiendo más material que traía él, y Lucas, lo mismo, imitando Marcos, y por eso son los sinópticos, porque prácticamente dicen el mismo relato los 3. Y luego, a la vista de ello, Eusebio escribe Juan, y entonces no utiliza ningún material de los anteriores, se lo inventa todo. Todo es inventado, y milagros y sucesos hechos, forjados por él en su cabeza. Y ya están los 4 evangelios. Y luego dicen, bueno, pues vamos también a escribir algunas epístolas de los apóstoles. Y entonces Lactancio escribe las 2 de Pedro y la de Judas, y Eusebio escribe las 3 de Juan y la de Santiago. También con trampa, con escollos ocultos, con señales ocultas.
Y también hay que escribir más cosas. Ahora ya más libros, ya está todo el Nuevo Testamento. Hechos, no sé quién lo escribe, no me he preocupado de quién lo escribe, y Apocalipsis tampoco, porque son, es una cosa sin pies ni cabeza. Y ya han escrito el Nuevo Testamento. A todo esto, mientras tanto, Constantino ha conquistado Italia, la prefectura de Italia se la ha quitado a Magencio, que era un usurpador, y ahora ya Constantino es dueño de todo Occidente, es decir, desde el Adriático hasta el oeste. Y entonces convoca una especie de concilio o sínodo en Arles, el año 314, que también es histórico, y allá pone el cristianismo en marcha. Y para eso selecciona o recluta a un aventurero que es Osio, que es español, y es su hombre volante, y con él lo manda a encontrar obispos en una serie pues en Britania, en España, en las Galias y en Italia. Y a esos 60 obispos que localiza, pues obispos no, o sea, son personas normales, pero que van a ser obispos de una comunidad cristiana, de una religión que va a fundar el emperador. Y entonces los convoca en Arles, el año 314. Y allá les dan los libros y les explican la doctrina de la que ellos serán cabeza y jefes en su ciudad, en su municipio, digamos, y de ahí sale el primer conjunto de personas que hablan de Jesucristo y del cristianismo, el año 314, en Arles, Francia. Vale, a ver, Fernando, hacemos una cosa. Mira, te voy a pasar ahora una pregunta de un oyente, ¿vale? Y vamos a hacer un pequeño descanso. Vamos a volver otra vez con otra pregunta de otro oyente que también nos ha enviado para ti, que han leído tu libro, y seguimos ahora. Pero vamos a ver, yo antes de seguir este descanso, me gustaría preguntarte, tú, si alguien nos está escuchando que tiene la fe en el cristianismo, pues como quien tiene la fe en los Reyes Magos, ¿le aconsejas seguir escuchando esta entrevista? Depende bueno, sí, porque si ha seguido hasta ahora, si sigue aquí al pie del cañón oyendo, entonces tiene fuerza para poder seguir escuchando. Si no, ya se habría marchado antes. Vale, o sea que vamos a desvelar de los Reyes Magos, ¿no? Eso es. Perfecto, venga, pues hasta ahora. Muchas gracias, Fernando. Nada, hasta luego, Carlos. ¿Quién anda ahí? ¡Corten! A ver si nos centramos con el guión. Mira el papel, si lo tienes en el papel. 16 tomas, Dios mío. Parece que hasta aquí al final todo nos da igual. Ya sabes, si quieres hacerlo bien a la primera, todo nos da igual. Todos los jueves a las 23 horas en Edenex Radio. TD-LD Radio. Except for the sound of true beulah bells. TD-LD Radio. ¿Estás preparado? Hola, soy Jorge de Sevilla. Felicidades a Fernando Conde por su libro Año 303, y entre otras cosas me ha hecho pensar bastante. Mi pregunta para Fernando es la siguiente. ¿Crees que si te pusieras a investigar sobre el Islam, podrías llegar a la misma conclusión de que fue todo una invención? Saludos y gracias a Todos Nos Da Igual, a Carlos y a Fernando. Un abrazo. Bueno, yo como cristiano que fui, hablo y me considero autorizado para analizar el cristianismo, que es la religión que mis padres y mis abuelos me enseñaron de pequeño. Y he averiguado lo que pasó con el cristianismo. Pero como no fui educado ni en el judaísmo ni en el islam, no me considero capacitado, ni autorizado, ni con permiso para analizar ninguna de esas creencias. Eso tendrá que hacerlo, en todo caso, algunos de ellos, pero de luego un cristiano no, nunca, por respeto. Hola, Carlos. Soy David. Mi pregunta, más que duda, sería lo del cristianismo. O sea, los cristianos, no es que fuera invención del siglo III ni del siglo I en todo caso, sino que anteriormente supongo que ya habrían cristianos
y se llamaban de otro nombre, o el cristianismo ya existía antes y cuando llegó siglo I y luego el III, pues esta gente lo que hizo es apoderarse del sentimiento cristiano y pues ensalzar una gran empresa como es el cristianismo. Muchas gracias por escucharme, Carlos. Bueno, pues la respuesta es que de ninguna manera, no había nada de nada de nada. O sea, no existía nada. Todo fue inventado absolutamente ex novo, que se dice. O sea, de la nada, todo nuevo, todo inventado, todos los personajes inventados. Inventado Jesucristo, los apóstoles, la Virgen, San José, Pablo, los obispos, los papas, los escritores de libros supuestos cristianos en los siglos II, III y I, y hasta que entró en acción Lactancio. ¿Te gusta el misterio? ¿Los casos sin resolver? ¿Historias inquietantes? Tienes tu programa. ¿Te lo vas a perder? Misterios y leyendas, con Raúl Andrés. Bueno, pues estamos de vuelta con Fernando Conde Torrents, autor de Año 303, que por cierto, Fernando, esto es lo que llamo yo un tocho, ¿no? Tiene 864 páginas, ¿no? Sí. Hizo falta porque vamos a ver, mis investigaciones, que duraron 24 años, son una tesis o 4 tesis. Entonces, claro, una tesis se explica en un libro de 150 o 200 páginas, con 3/4 de hora de tiempo para exponerla ante un tribunal de 4 o 5 personas expertas en el tema, y que luego tienen todo el tiempo que quieran para preguntar. A esas personas se les ha mandado el libro con antelación, el tiempo que ellos quieran, para que ellos lo estudien y lo miren y preparen sus preguntas. Y son expertos en el tema. Entonces, claro, yo tenía que explicarlo esto a personas, al hombre de la calle, que no es experto en absoluto, que esto le suena a nuevo, y tenía que explicarlo y demostrarlo y que llegase a ser posible a todo el mundo. Pues me hacía falta explicarlo poco a poco. Y por eso decidí explicarlo en forma historiada, con diálogos, con personajes, tal y como había ocurrido. Algunos dicen que es una novela. No es una novela, porque una novela es una obra de ficción. Y aquí yo prácticamente no he metido ficción. He añadido algunos personajillos secundarios para dar emoción. Por ejemplo, pues he metido a una amante de Crispo, del hijo mayor de Constantino. Pues ¿para qué? Pues para dar un poco de emoción, porque si no era un personaje muy plano. Pero hay al principio del libro en 2 páginas todos los personajes reales, y son el 90% de los personajes que intervienen. Y si algún personaje interviene que no está en esa lista, pues es ficticio. Bueno, vamos a ir ya a desvelar pues estos campos de minas, ¿no?, que hemos hablado en la primera parte, ¿no? Porque claro, es que aquí también está todo el tinglado de cómo se fundó la Iglesia, cómo se fundó todo esto, ¿no? Sí. Bueno, pues hemos dejado a Constantino el 314 convocando el Concilio de Arles, porque lo convocó él. Bueno, el Sínodo de Arles, se le llamó Sínodo, posteriormente. Y lanzando ya a sus obispos por todo Occidente, por todo el territorio bajo su mando, para que prediquen el cristianismo y vayan haciendo acólitos. Pero en Oriente está su cuñado. En todo Oriente lo domina su cuñado. Y entonces, pues, él se da cuenta de que él quiere conquistar todo el imperio, y además, de cara al cristianismo, que el medio imperio sea cristiano y que el otro medio imperio, al mando de Licinio, su cuñado, no sea cristiano, no soluciona el problema de Lactancio, de que es que el Dios está enfadado, el Dios único. De forma que, tanto para como el cristianismo, como por su ambición, él tiene que conquistarle a Licinio todos sus territorios. Y efectivamente entra en guerra. Desde el 314 hasta el 324 está 10 años en guerra con Licinio. Y por fin ya lo vence, lo captura y al final lo matará.
De forma que entonces ya en el 324 se ha hecho dueño de todo el Imperio Romano, Oriente y Occidente. Y convoca un concilio en Nicea para repetir lo que se ha hecho con éxito en Arles. Y entonces ya llegamos al concilio de Nicea, el 325, donde ya se da la definitiva puesta de largo del cristianismo, porque ya está extendido por todo el imperio. Mandan a Osio a recolectar personas bien situadas en sus ciudades, que sean los futuros obispos, personas cultas, ambiciosas, y se convoca el concilio de Nicea. ¿Y esto en qué deriva? A ver, sí. Porque bueno, pues pero ¿cómo se monta toda una institución? ¿Pero cómo se inventa esto? Bueno, pues ya hemos visto cómo, inventando libros que unos se refuerzan a otros. O sea, por ejemplo, en la carta de segunda de Pedro escribe Lactancio, sí, dice bajo nombre de Pedro: porque como bien Dios ha inspirado a mi hermano Pablo cosas de difícil comprensión, pues Dios está esperando que seáis esto y lo otro. O sea, Pedro llama a Pablo, y de esa forma se da por bueno que efectivamente pues Pablo y sus epístolas pues son verídicas, porque las cita Pedro en su segunda carta. Bueno, pues esto ha pasado en todos los libros. Unos libros se citan a otros y al final forman una tupida red que parece que todos son ciertos porque todos están conectados. Es que me da la sensación de que es una panda de gente, una panda de estafadores que han montado coartadas entre ellos mismos. Sí, efectivamente. Lo que pasa, o sea, Lactancio tenía una idea que era cierta, de que cuando uno quiere saber qué ha pasado hace 100 años, pues lo que va es coge un libro y se entera de lo que ha pasado hace 100 años, porque eso él no lo ha vivido. Y lo da por bueno, lo da por verdad, ¿no? Claro. Luego entonces, si creamos un montón de libros que digan que Jesucristo es hijo de Dios y que nació y que vivió y que murió y que los apóstoles y creamos obras a estos apóstoles y creamos obras de supuestos papas y supuestos escritores cristianos, y hacemos apologías a los emperadores, impetrando perdón, que no persigan a los cristianos, inventamos que Nerón persiguió a los cristianos, e interpolamos algún que otro librillo que tenemos por aquí, pues entonces eso va cuando ahora, en el 350, la gente coja libros y lea estos libros y lo dé todo por cierto. O sea, lo que está escrito es verdad. Esta fue la tesis fundamental de Lactancio. Luego entonces escribamos que eso va a pasar como que es verdad. Sí, es que además esto pasa también ahora, que hay muchos libros que se escriben para crear relatos falsos también. Sí. Ha pasado siempre. Sí. Pero, a ver, entonces, esto, por ejemplo, a mí ahora mismo me choca bastante con el tema de la reencarnación. ¿Por qué? Porque entonces también es inventado... No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero pregunto... pero es que la reencarnación no entra en el concepto de Lactancio. O sea, Lactancio no tiene esa idea. Lactancio tiene una idea de que o cielo o infierno. Y pobre de ti, como no me creas. Pero, por ejemplo, os digo que también se inventaron el que, Jesucristo fue crucificado, que murió y resucitó. Sí. Porque era Dios. No podía quedarse ahí muerto hecho un asco en un sepulcro. Vale. Como han resucitado otros muchos mitos, otros muchos personajes míticos. Pero entonces, a ver, esto es la historia. Entonces, lo que a ellos les importa es crear una base para crear un negocio escriturística. Bueno, más que, a ver, cuidado. Yo quiero advertir del peligro que supone enjuiciar hechos de hace 1700 años con mentalidad moderna. Lo que ahora conceptuamos como negocio o incluso de poder, decir, no, es que Constantino tenía que afianzar su poder. No. Constantino era el factotum, el número uno, y no había quien se moviera bajo Constantino. Él tenía el poder perfectamente amarrado.
y bueno, se le reveló un poco su hijo Crispo y lo mandó matar. Le engañó a su mujer, no con otro, sino diciendo que Crispo la había ultrajado y la mandó matar. O sea, que no perdonó ni a su mujer ni a su hijo. Ese era el personaje. Entonces, estaba todo perfectamente controlado. Lo que pasa es que, bueno, pues él, no sé si se vio una forma de cubrir su ambición de conquistar todo el imperio y imponer en todo el imperio el cristianismo. Pero no se movía un pelo, no se le movía un pelo a nadie delante de Constantino. Entonces fue posible aquello, y no por querer dinero, porque Lactancio tenía más dinero del que podía gastar, y de hecho se murió sin gastar la herencia, porque se murió en Treveris, ignorado y lejos de la familia, y la familia seguía en Egipto. O sea que no era dinero. Bueno, Fernando, vamos a ver, porque yo también lo que no quiero es tampoco destripar todo el libro, porque evidentemente... No lo estamos destripando, no te preocupes. No, pero lo que quiero es que también los oyentes se interesen por ti y por tu libro, Año 303. Sí. Inventaron el cristianismo. Se llama así. Sí. Entonces, tú ahora, este libro... si te dijesen, por ejemplo, este libro finaliza y ya está, o sea, no hay una evolución de investigación sobre el momento que tú acabas este libro. Sí, bueno, yo sigo vamos a decir, peinando flecos. Por ejemplo, pues me han dicho, hombre, es que no hablas nada en los evangelios, en el libro de los evangelios apócrifos. Bueno, pues entonces me he dado por mirar los evangelios apócrifos, como realmente los miré y vi que eran pues posteriores, porque llenaban huecos y estaban llenos de visión mágica y no aportaban ninguna faceta de conocimiento o sabiduría a lo ya escrito anteriormente. Entonces vi que eran posteriores, y por tanto no les hice más caso, porque a mí lo que me interesaba era quiénes escribieron el Nuevo Testamento, hasta que los hallé. Y, o sea, que quedan flecos. Por ejemplo, pues me dicen, hombre, es que no hablas para nada de Ireneo de Lyon. Entonces, bueno, pues Ireneo de Lyon, pues ahora mi objetivo no era demostrar que cada uno de los personajes inventados es inventado. No. ¿Me entiendes? O sea, son flecos que quedan siempre en una investigación. Pero está lo fundamental en el libro. Y las pruebas. Y tú, por ejemplo, tú me has dicho que has estado 24 años investigando, o sea, trabajando para este libro. Sí. Vale. Y dentro de esos 24 años, ¿en qué momento, o sea, en el año 1, en el año 2, en el año 20, en qué momento llegaste a la conclusión de que Jesucristo nunca existió? Bueno, verá, sí, muy bien. Yo empecé, como te he dicho, con buena fe. Entonces, pues yo me lo tragaba todo, o sea, y para mí todo era cierto. Y empecé deshojando cosas y rápidamente, muy prontito, en el año 1, me di cuenta de que los evangelios, o muchos escritos de los cristianos, estaban escritos con 2 etapas de redacción. Y esto ya lo puse, porque yo en este intervalo, son 24, pero son 12 y 12. Los 12 primeros y los 12 segundos. Yo en los 12 primeros llegué a la conclusión de que Jesucristo era un ser inventado. Pero no tenía todas las pruebas que luego conseguí en los 12 segundos años. Pero sí llegué, y entonces edité un libro. El año 10 edité un libro, que era El Grupo de Jerusalén y los evangelios que generó. Y el año 12 edité otro libro, que ya lo tenía escrito, que era Simón Opera Magna. Y Simón Opera Magna era un título con clave, porque Simón es la firma, una de las minas que puso Eusebio era Simón. Entonces, una mina que puso fue las dos etapas de redacción, con ideas opuestas. Esto introducía era una denuncia brutal, porque lo normal en un escrito es que si tiene etapas de redacción, la segunda etapa amplíe y explique los dichos o hechos explicados en la primera. ¿Se me entiende? Sí. Bueno, así por ejemplo pasa con la regla de Qumran. La regla de Qumran tiene 4 etapas. Han sacado ya, Qumran se inventó, se descubrió el año que yo nací, el 1945. Bueno, pues ya en el año 2000 ya habían hecho las etapas de redacción de Qumran, de la regla de Qumran.
y tiene 4 etapas, en las que se van poniendo pues casos nuevos de qué pasa con la comunidad, pues el que se va, si se casa, no se casa, en fin, cosas de esas. Pero en cambio, las 2 etapas de redacción de los escritos que escribió Eusebio tienen ideas opuestas. Esa fue la primera prueba que yo encontré, que dije, aquí algo pasó. En la redacción inicial de la Carta de Santiago, por ejemplo, de la Carta de Santiago, hay 2 escritores, hay 2 manos, y además están a matar uno y el otro, porque el segundo procura tapar y ocultar todo lo que ha dicho el primero. Luego esto ya es un hecho físico, está en el propio texto de la carta. Y pues así denuncié que había 2 etapas de redacción con ideas opuestas, y esto era grave, esto era importante. Esa es una de las minas que puso Eusebio. Todo lo que él escribió lo hizo con 2 etapas, y además con ideas opuestas. En la primera etapa era él el que hablaba y ponía la historia a su manera, y en la segunda etapa cedía la filosofía de vida a Lactancio, y era Lactancio el que escribía la segunda etapa, con ideas de Lactancio, quiero decir. Entonces, bueno, pues esa fue en el año 1, o si quieres en el año 2. Sí, a ver, esto es lo que yo creo que para mí, por ejemplo, en un guión que leyese actualmente, serían las incongruencias, ¿no? de los personajes, ¿no? Sí, exacto. Cuando un personaje, el mismo personaje está escrito por 2 personas diferentes, notas que hablan de forma diferente. Sí, exacto. Yo lo veo de esa forma a nivel guionista, te lo digo. Sí. Yo partí de una idea, y por eso me dediqué a estudiar los textos. Es que dije, no hay 2 personas que escriban igual. No. Esa fue un axioma mío primordial. Luego, en tanto, estudiando los escritos, se puede saber qué persona los ha escrito. Sí, totalmente. Esto es como... Pues bueno, es como que un libro, no sé, un personaje, cualquier personaje de la literatura, que se haya muerto autor y luego haya seguido otro autor, ya es diferente el personaje. Sí, claro. Porque habla con otra boca, habla con otro pensamiento, habla con otro... Sí, exacto. Bueno, pues yo eso lo tenía claro, y por eso investigué por ahí los textos. No me hace falta comparar con nada y mirar nada afuera. Los textos, ahí está el secreto. Esta fue la primera, sí. Dime. Y la persona que lea tu libro puede tener información para acceder a tu información. Sí, porque yo en el prólogo, yo hago los prólogos cortitos, de 2 páginas, no quiero extenderme y meter rollo, ¿no? Pero le digo al lector, estimado lector, usted puede leer el libro en 3 niveles. El nivel del que quiere conocer sobre los romanos y cómo luchaban y cómo vivían y cómo hacían todas las cosas, pues es el nivel 1, pues usted lee el libro de corrido y ya está. Ahora, si quiere enterarse a fondo y comprobar que lo que se dice en el libro sobre ideología, que es el tema clave del libro, pues es cierta, entonces estudie ciertas partes que no entienda bien, que no estén claras, estúdielas, porque una tesis hay que estudiarla, no se puede leer de corrido, y siga los anexos y las estructuras. Y tercero, si encima usted es casi pues un aficionado, un fanático de este tema, pues entonces acceda también a los enlaces que se dan en los últimos capítulos, en la segunda mitad del libro, acceda a los enlaces que se dan en la web, porque ahí hay más material que no he podido poner en el libro por falta de espacio. Bueno, Fernando Conde, mira, yo casi que te emplazo para otro día para hablar de todo esto y también pues del tema de la reencarnación, que aquí, claro, aquí en Todo No es Igual siempre es un tema que nos apasiona. Sí. Y me encantaría saber de alguien como tú, me encantaría saber qué es lo que piensas sobre la reencarnación, pero eso sería para otro día, ¿te parece bien? Me parece muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora porque, oye, llevamos 1 hora hablando, Fernando, y... Casi, todavía no llega. Y vamos a hacer aquello lo de Paco Umbral, ¿no? Y aquí yo vine a hablar de mi libro, y no hemos hablado del libro, hemos hablado de lo que habla el libro, que es lo que es interesante. Sí. Pero vamos a hablar ahora, sí que vamos a hablar un poquito, si quieres, vamos a ver, tu libro, ¿cómo se puede conseguir? Vamos a ver. Bueno, pues, claro, lleva ya 2 años y medio. Mi libro se titula Año 303, Inventan el Cristianismo. Y se puede conseguir, bueno, pues hombre, en las grandes ciudades, pues en el Corte Inglés, en el FNAC, en la Casa del Libro y en librerías importantes.
También se puede conseguir online, porque hay muchas librerías. Uno pone año 323 inventando el cristianismo y sale las librerías que lo venden. Entonces, pues pidiéndolo a una librería, pues te lo mandan. También está en Amazon. En Amazon también lo venden en papel. Y también está en ebook. Lo he sacado en versión ebook. En Kindle, sí, también, sí, perfecto. Efectivamente, sí. O sea que también está en versión ebook para incluso pues para Sudamérica o para Centroamérica, para que lo puedan acceder. Y si uno no está en una ciudad capital de Madrid o Barcelona o de Zaragoza, pues también, aparte del online, pues puede ir a la librería más importante de su ciudad y lo habrán recibido porque se ha divulgado, pues, se ha distribuido por toda España, y que lo pidan al distribuidor que se lo envió. Bueno, Es la pues forma de conseguirlo. perfecto. Oye, ya por último, me gustaría saber qué sensación tuviste cuando descubriste la verdad sobre Jesucristo. Pues mira, tristeza. Es la verdad. Es la sensación que me embargó durante varios días. O sea, porque, bueno, pues yo en los evangelios veía ciertos relatos, por ejemplo, el Sermón de la Montaña, o ciertos pasajes de Juan, del Evangelio de Juan, que realmente pues pintaban a un ser humano pues bastante admirable, profundo, que decía cosas verídicas, y sin embargo no había otros pasajes en que eran incongruentes con esto, ¿no? Muchos. Y cuando descubrí la verdad y tuve pruebas, porque yo no digo descubrí hasta que tuve pruebas, y tuve 3 pruebas distintas que se explican en el libro, pues se me hundió todo esto. Vi que pues todo era inventado. Y me entró tristeza. Bueno, lo superé, pero claro, yo he tenido años para superarlo, ¿no? Entonces me he encontrado con gente que ha leído el libro y bueno, pues que ha llorado. Claro, porque pues he perdido la vida, he perdido mi vida. No ha perdido nada, porque en lo que uno crea no tiene ninguna importancia. Lo que importa es lo que uno haga. Y esa persona ha hecho según lo que llevaba dentro. Y por tanto ha sido ella misma actuando en su vida. Que crea en Alá, o que crea en Yahvé, o que crea en Jesucristo, es chico pleito. Lo que importa es cómo sea y que haya sembrado alrededor. Esa va a ser su herencia. Pues yo creo que es el mejor momento para cerrar después de esta reflexión. Y nada, Fernando Conde, muchas gracias. Porque vamos, hemos descubierto, casi podríamos llamar este programa En un lugar de Jerusalén de cuyo nombre no quiero acordarme. Sí, por ejemplo. Casi se podría llamar así. Pues Fernando Conde, muchas gracias y sinceramente fantástica tu exposición sobre tu libro Año 303, Inventaron el Cristianismo. Y con esto ya nos despedimos y te emplazo para otra semana para que nos expliques cosas sobre la reencarnación. Vale, Carlos. Gracias a ti y gracias a la emisora. Muchas gracias a los dos. Pues venga, buenas noches. Buenas noches.